mi nombre es Elena. Tengo 68 años. La vida, con esa crueldad selectiva que a veces la caracteriza, se empeñó en despojarnos de lo que amamos. Hace 5 años me arrebató a mi esposo, el pilar inquebrantable de nuestra pequeña familia y el ancla que nos mantenía a flote. Pero tuvo la decencia de dejarme la joya más preciada y la única razón para seguir levantándome cada mañana, a mi hijo Andrés. Él es mi mundo entero, mi refugio más seguro, el hombre que, a pesar de sus 40 años bien vividos y su éxito profesional, sigue siendo, en el fondo, el niño que corre a mis brazos cuando la vida le presenta un problema que no puede resolver. El verdadero problema, como siempre ocurre en las tragedias íntimas y domésticas, no era él, sino el terremoto de vanidad, ambición desmedida y superficialidad que había decidido llevar a casa para formar su nuevo hogar. Carla. Mi nuera. Una mujer de una belleza impactante, lo admito sin envidia. Con un porte elegante que automáticamente atraía todas las miradas en cualquier sala. Inteligente, sin duda, con una mente aguda para los negocios. Pero poseedora de un brillo en los ojos que, cuando se miraba de cerca, se revelaba como el reflejo desesperado de la aprobación ajena, el aplauso constante de la élite social a la que tanto anhelaba pertenecer. Para ella, yo no era una persona con una vida, una historia o un alma, yo era, simplemente, una sombra incómoda. Una reliquia de un tiempo que ella consideraba vulgar y caduco, un mueble viejo y, a su juicio, lamentablemente ruidoso en el elegante y moderno apartamento que Andrés, con tanto esfuerzo, sacrificio y deudas a largo plazo, había logrado comprar para fundar su futuro. Andrés insistió con una dulzura inquebrantable y una lealtad filial que me partía el alma, en que me mudara con ellos después de la muerte de su padre. Mamá, no puedes seguir viviendo sola en esa casa tan grande, no es seguro para ti y yo me preocupo, me dijo, su voz cargada de una preocupación genuina que era imposible ignorar. Y yo, que jamás he deseado ser percibida como una carga o un estorbo para mi propio hijo, acepté la propuesta con la única condición de tener mi propio espacio privado e independiente, mi pequeño rincón de paz donde pudiera leer mis novelas en silencio, hacer mis manualidades y sentirme, al menos un poco, dueña de mi propia existencia. La paz, sin embargo, era un concepto que Carla había exiliado deliberadamente de aquel hogar. Ella podía ser amable y hasta afectuosa en privado, un fuego de artificio que se encendía y se apagaba rápidamente según su conveniencia o estado de ánimo, pero la verdadera Carla, la Carla que me congelaba la sangre en las venas, aparecía invariablemente cuando había público. Cuando sus amigos de la alta sociedad, sobre todo, sus socios de negocios importantes, estaban cerca para presenciar la puesta en escena de su éxito social y material. Era una tarde de viernes particularmente agotadora. Una de esas tardes en que el cielo sobre la ciudad, usualmente azul, se teñía de un naranja sucio, denso y agobiante por el smog acumulado durante toda la semana de trabajo. El ruido incesante del tráfico en la avenida principal se colaba por las ventanas, incluso a pesar de estar en un piso 10º, creando una banda sonora constante y estresante de claxones y sirenas. Yo estaba en mi habitación, inmersa en las páginas de una novela de misterio, intentando evadirme de la realidad que me esperaba en el salón, cuando Andrés me avisó con 3 suaves pero tensos golpes en la puerta de madera. Mamá, vienen Fernando y Patricia a cenar en 1 hora. Son clientes importantísimos de Carla y necesitamos causar la mejor impresión. Por favor, sé lo más discreta posible, sí. Su voz era una mezcla dolorosa de súplica y advertencia. Conocía esa tensión en sus hombros, esa rigidez en su mandíbula. Estaba al límite por la presión de su esposa. Me vestí con mi mejor atuendo de casa, un sencillo pero digno vestido gris perla que me hacía sentir menos invisible de lo que realmente me sentía en esa casa. Al salir de mi refugio, el salón ya era un hervidero de risas forzadas, de conversaciones demasiado altas sobre inversiones y de copas de vino tinto que tintineaban con una frecuencia excesiva, señal de nerviosismo. Carla, envuelta en un vestido negro impecable y joyas discretas pero que costaban el salario de 1 año, era la absoluta protagonista, con su sonrisa amplia y sus manos gesticulando con una elegancia que había practicado en cursos. Me senté en mi rincón habitual, una esquina discreta cerca de la ventana con vista a la ciudad, como una estatua silenciosa, esperando que sirvieran la cena y tratando de ser, precisamente, lo que Andrés me había rogado, una sombra sin ruido ni presencia. Pero Carla, en su inmensa necesidad de control, no podía permitirse ni siquiera la existencia de una sombra ajena que pudiera recordarle la verdad de su vida. Fernando, el cliente más importante, un hombre corpulento y de risa fácil y sonora que parecía más honesto que su esposa, fue quien me notó en la penumbra.
Me saludó con una cortesía inesperada que me tomó por sorpresa. Ah, miren. Doña Elena, ¿verdad? Carla nos ha hablado mucho de usted, de su buen hacer. Es su suegra, la mamá del gran Andrés, dijo con una amabilidad que, sentí inmediatamente, sonó más a formalidad social necesaria que a interés genuino por mi persona. Carla se giró de golpe, como un resguello, su sonrisa habitual se contrajo en una mueca tensa que apenas podía disimular. El silencio se hizo pesado en el salón, denso y opresivo como la niebla. Era mi momento de responder con gracia y, al mismo tiempo, de afirmar sutilmente mi presencia y mi valor en la vida de mi hijo. Y lo hice con la única arma real que me quedaba en esa casa, la verdad simple y honesta de mi amor maternal. Así es, Fernando. Un placer conocerle. Yo soy la que le cocina a Andrés su famosa cazuela de pollo que tanto le gusta y que él extraña tanto cuando viaja por negocios. Es un poco de calor de hogar, algo de alma, en medio de tanto negocio y tanto frío, respondí, con la voz serena y controlada, tratando de sonar simplemente educada, maternal y pertinente. Fue mi error más grande. Un error fatal. Un desastre. Mencionar la comida casera, la cazuela de mamá, y el calor de hogar, fue como arrojar una cerilla encendida a un charco de gasolina emocional que Carla llevaba conteniendo toda la noche. Era un recordatorio ineludible de que existía un lazo irrompible, una historia de amor y una conexión visceral que ella no controlaba, que ella jamás podría replicar ni comprar. Un amor más antiguo y, tristemente para ella, más profundo que el que ella compartía con Andrés. Carla dejó su copa de vino tinto sobre la mesa de cristal con un golpe seco que hizo temblar el vidrio y el ambiente. Se acercó a mí con esa mirada de hielo puro que yo ya conocía y que me hacía temblar por dentro. En sus manos, sostenía un vaso alto de agua con hielo que acababa de beber a toda prisa. ¡Ay, mamá! ¿Por qué tienes que salir siempre con esas historias tan ridículas y tan de pueblo? Estamos hablando de asuntos serios, de inversiones millonarias, de fusiones y de arte moderno, no de tus recetas de la abuela. Te lo he pedido miles de veces, Elena, guarda tus comentarios para la cocina o tu habitación. Dijo, su voz era baja, sibilante, casi un susurro venenoso, pero la rabia que la contenía era palpable, gruesa y audible en cada una de sus sílabas. La humillación ya no era sutil. Me quedé completamente helada en mi asiento, incapaz de reaccionar. Fernando y Patricia miraban la escena con los ojos muy abiertos, visiblemente incómodos, clavados en sus asientos por el drama. Andrés se había levantado de su silla como un resorte, la cara pálida por la vergüenza, a punto de intervenir para detener la catástrofe. Pero ella fue infinitamente más rápida y cruel. No me hables ni me mires frente a mis amigos, no existes para ellos. Gritó, perdiendo por completo el control que tanto se esforzaba en proyectar. Y en ese instante, en un arrebato de pura ira social y desesperación por recuperar el control de su narrativa, levantó el vaso y me arrojó el resto del agua con hielo, sin pensarlo, justo en el rostro. El agua helada me golpeó con fuerza. No fue un golpe físico que doliera en la piel, sino la bofetada más dura de la humillación pública que se puede sufrir. El líquido se escurrió lentamente por mi rostro, mojando mi cabello y empapando mi vestido gris perla, pero sentí que, en realidad, me había ahogado en la vergüenza y el dolor. El vaso cayó con un golpe sordo en la alfombra, pero el ruido del cristal roto no fue el del vaso, fue el ruido de mi dignidad destrozada en 1000 pedazos. Andrés se acercó, murmurando un patético Carla, por Dios, ¿qué hiciste? Pero yo ya no lo escuchaba ni lo miraba. Me levanté de mi asiento lentamente, con una dignidad que no sabía que me quedaba, sin decir una sola palabra, mis ojos fijos e inquebrantables en los ojos fríos de Carla. No había en ella ni el más mínimo rastro de arrepentimiento. Solo una satisfacción cruel por haberme puesto en el lugar que, según ella, me correspondía en su jerarquía social. Con permiso, logré articular, con la voz apenas audible y quebrada. Fui a mi habitación. No me sequé el agua. Me senté en el borde de la cama, temblando, y lloré en silencio, no por el agua o el frío, sino por la crueldad implacable del acto y, sobre todo, por ver a mi hijo tan paralizado, tan incapaz de defenderme frente al público de su esposa. Andrés vino 20 minutos después, cuando el ruido de la despedida incómoda de los invitados se había apagado y la casa había quedado en silencio. Entró y se sentó a mi lado, sin atreverse a tocarme ni a mirarme directamente. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Ella está bajo mucha presión en el trabajo, la reunión de hoy salió muy mal, susurró,
la eterna y patética excusa que siempre utilizaba para justificar lo injustificable de su esposa. Andrés, no es la presión del trabajo. Es el desprecio absoluto que siente por mi persona, por mi vida. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, hijo? Que tú lo permites día tras día, que tú lo callas por mantener una falsa paz, le dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano con una brusquedad que delataba mi rabia. Me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla agobiante de culpa profunda, agotamiento físico y mental, y la desesperación de estar en medio de un campo de batalla emocional constante, sin saber qué bandera levantar. Me di cuenta de que mi dolor era, inevitablemente, también su cruz y su tormento. Y por más que me doliera el alma y el orgullo, yo no podía ser la que lo forzara a tomar una decisión definitiva. No te preocupes, hijo. Ya está. Ya pasó, y mañana será otro día. Lo superaremos, le mentí, para aliviar un poco su carga, aunque sabía que la herida era profunda. Esa noche, el sueño me fue esquivo y cruel. Escuché la puerta principal cerrarse con fuerza a la mañana siguiente. Era Carla, saliendo temprano para enfrentar las consecuencias de su robo, como siempre hacía. Yo me levanté con la cabeza pesada, pero con el corazón más ligero porque la humillación había terminado. No obstante, llevaba la certeza ineludible de que algo fundamental tenía que cambiar. Tenía que recuperar mi espacio y mi valor, no por el placer de la venganza o la retaliación, sino por pura supervivencia emocional y por la salud de la relación con mi hijo. Preparé un café amargo y me senté a la mesa, mirando la calle. El sol ya estaba alto en el cielo, filtrándose por las nubes sucias. 10 minutos después, el timbre de la casa sonó con una insistencia violenta, nerviosa y larga. Andrés, a medio afeitar y con una toalla en la mano, fue a abrir. Escuché su voz, primero confusa y llena de sueño, luego, con un tono de pánico puro y absoluto que nunca le había oído emitir. No, no puede ser. Pero si estaba aparcado justo en la plaza de la esquina. Carla va a matarme, lo juro por Dios. Corrí a la puerta de entrada, impulsada por una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Andrés estaba hablando por teléfono, lívido, casi sin poder respirar por la impresión. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de un terror genuino. Mamá, el coche. El de Carla. El que ella tanto cuida y tanto alardea. Su voz se cortó en un susurro. Afuera, en el hueco de la calle que él miraba con desesperación, no había señal del vehículo. El único y más preciado símbolo de la superioridad social de Carla, el auto que ella usaba para pavonearse frente a sus amigas y clientes, había desaparecido. El universo, o quizás solo la mala suerte cruel de una ciudad grande, le había dado una respuesta inmediata a su humillación. Al día siguiente de tirarme el vaso de agua, el golpe más duro no era para mí, sino para ella, en su punto más débil. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí un escalofrío que no era de frío, sino de una extraña e inquietante justicia poética. El silencio después de que Andrés colgó el teléfono fue ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de mi propio corazón. Andrés sostenía el aparato con ambas manos, como si fuera una granada a punto de explotar, y la cara de pánico puro que me mostró era de una autenticidad dolorosa. El coche de Carla no era, en absoluto, un simple medio de transporte, era un trofeo de metal brillante, una extensión palpable de su imagen pública y de su éxito social. Un utilitario de lujo, de esos que gritan éxito a media cuadra y que están destinados a ser vistos y envidiados. Que ese vehículo tan ostentoso hubiese desaparecido misteriosamente justo después de la noche de humillación que yo había sufrido, bueno, era la ironía más amarga, cruel y perfectamente sincronizada que yo, Elena, podría haber presenciado. Sentía que el universo había tomado cartas en el asunto, utilizando las leyes realistas del caos urbano como su herramienta de castigo. ¿Qué te dijeron exactamente en la línea de seguridad, Andrés? ¿Te dieron alguna pista? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Llamaste a la compañía de seguros? Pregunté, tratando de sonar lo más práctica y funcional posible, forzando mi voz para que no delatara el alivio macabro que, muy en el fondo de mi ser, comenzaba a instalarse. La venganza no me satisfacía, pero la justicia, sí. Andrés se dejó caer pesadamente en el sofá. Su cuerpo se desplomó como si le hubieran quitado de pronto todos los huesos. Estaba destrozado, pero no solo por el valor material del vehículo. Estaba destrozado por la culpa y por la inminente reacción explosiva de Carla. Mamá, se lo robaron.
Se lo llevaron en la madrugada, sin que nadie notara nada sospechoso. Los vecinos de la esquina lo vieron, pero pensaron que era la grúa del seguro que venía por un mal estacionamiento. Un coche de ese modelo, en este barrio. Y Carla, ella tiene una reunión importantísima en el centro de la ciudad en menos de una hora. Me va a destrozar, lo juro, me va a culpar de todo, de la inseguridad de la ciudad, de mi sueldo, de todo. Dijo, pasándose las manos por el cabello con un gesto desesperado y repetitivo. Lo observé en silencio, con una profunda tristeza. Estaba completamente atrapado, inmovilizado. Atrapado entre la necesidad urgente de solucionar el desastre material de su esposa y el peso insoportable de su conciencia por no haberme defendido la noche anterior. La humedad fría en mi vestido ya se había evaporado por completo, pero la sensación punzante de la humillación seguía pegada a mi piel como una segunda y dolorosa capa. Sabía que la llegada de Carla sería el verdadero tsunami. El terremoto de Carla llegó al apartamento exactamente 15 minutos después. Escuchamos sus pasos frenéticos en el pasillo, sus tacones golpeando el piso de madera con rabia, y su voz aguda ya se dejaba oír desde la entrada principal, antes de que pudiera vernos. Andrés, por el amor de Dios. ¿Dónde están las llaves de la oficina? Voy tardísimo, perdí mi maletín, y no puedo creer que no lavaras mi vestido negro. ¿Qué hiciste todo el maldito fin de semana en lugar de ser útil? Carla irrumpió en el salón, todavía sin percatarse de la magnitud de la tragedia. Iba deprisa, y su rostro era una máscara de irritación constante, la misma que me dirigía a mí. Nos vio a Andrés y a mí, sentados en un silencio denso y profundo. Su expresión se volvió sospechosa. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Por qué esas caras de funeral? ¿Están hablando de mí otra vez, inventando alguna historia ridícula para hacerme quedar mal? Espetó, con un cinismo que me revolvió el estómago. Andrés se levantó lentamente de su asiento. Tomó una bocanada de aire profundo y visible, la voz temblándole ligeramente, pero con una firmeza que me dio un atisbo de esperanza. Carla, siéntate un momento, por favor. Tenemos un problema grave que atender antes de que salgas. El coche no está. Se lo robaron en la madrugada de la calle, dijo, señalando el hueco vacío en la acera con un gesto que era totalmente inútil. Carla tardó lo que pareció una eternidad en procesar el significado de sus palabras. Primero, una incredulidad total. Luego, su hermoso rostro se transformó en una furia fría, mucho peor que la ira explosiva que me había arrojado. No gritó de inmediato. Se acercó a la ventana con pasos lentos y rígidos, miró el hueco desolador en la acera. No. No puede ser verdad, Andrés. Tú lo moviste. Fuiste tú, por molestarme, porque sabes que lo necesito para mi reunión. ¿Dónde demonios lo estacionaste esta vez? Dime la verdad ahora mismo, o te juro que... Su voz era ahora una cuerda tensa, a punto de romperse y de liberar toda su frustración sobre el culpable más cercano. Carla, tienes que creerme. Ya llamé a la policía. Ya está en el informe oficial. Se lo llevaron, no está. Desapareció. Es un robo, Carla, no un juego, insistió Andrés, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma y la objetividad. Y entonces, el tsunami se desató. Carla se giró en redondo, y su ira, incapaz de golpear al ladrón invisible, nos golpeó a nosotros, a Andrés, al apartamento, y sobre todo, a mí, con una violencia verbal inaudita. Esto solo pasa por tu culpa, Andrés. Debiste haber metido el coche en el garaje. Y si no tienes dinero suficiente para un garaje decente y seguro, no compres un apartamento en este barrio de Quinta que está lleno de delincuentes. Y tú, Elena. Me señaló a mí, con un dedo tembloroso y acusador, sus ojos inyectados en sangre por la rabia. Tú, que te quedaste aquí mirando la calle toda la noche sin hacer nada, ¿no viste absolutamente nada sospechoso? Eres una vieja estúpida, una inútil. Seguro estabas tan concentrada en tu telenovela y tus tazas de té ridículas que no te diste cuenta de que me robaban la única cosa que me da estatus y credibilidad en esta miserable ciudad. Sus palabras eran lanzas heladas que se clavaban en lo más hondo de mi ser, en mi orgullo de madre y de mujer. Ella no me acusaba de ser negligente, me acusaba de ser una inútil, una carga que ni siquiera servía para vigilar la calle o aportar algo. Andrés, en ese momento, por fin, explotó como un volcán que ha contenido su rabia por mucho tiempo. Carla, ya basta con las humillaciones.
¿Qué estupideces estás diciendo? Mi madre no tiene absolutamente nada que ver en un robo. Ella estaba durmiendo. ¿Vas a culparla por un crimen? Justo después de la manera asquerosa en que la trataste anoche y la hiciste llorar. Andrés dio un paso adelante con una fuerza que me sorprendió, interponiéndose firmemente entre su esposa y yo, como un muro protector. Esa fue la primera vez, en años de matrimonio y convivencia tóxica, que Andrés me defendió frontalmente de Carla, sin titubeos, sin disculpas posteriores, sin matices ni medias tintas. Su voz era ronca y fuerte por la rabia acumulada. Carla se detuvo en seco, visiblemente sorprendida por la reacción de su marido. El nombre de la humillación de anoche había sido invocado como un fantasma de culpa. ¿Qué le hice? Le tiré un poco de agua, se lo merecía por interrumpir mi reunión de negocios. Es una vieja entrometida. Y ahora, por tu culpa, por no tener ese maldito garaje de lujo, perdí mi coche, mi credibilidad. ¿Cómo voy a ir a la junta de la fundación? ¿Cómo voy a mirar a la cara a la gente si tengo que tomar un taxi sucio o el autobús? Gritó, ahora sí, al borde del llanto histérico. Andrés, sorprendentemente, se tranquilizó de golpe. Se puso la mano en la frente, agotado de la situación. El coche lo cubre el seguro, Carla. Tardará varias semanas, es un proceso. Pero para la junta de mañana, te pido un taxi ejecutivo ahora mismo, uno limpio. Y no vuelvas a hablarle así a mi madre. Nunca más, ¿me oyes? Entiende esto de una vez, yo te amo, te adoro, pero ella es mi madre. Y si no respetas eso, hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro futuro, que no van a funcionar. Esto no es solo el coche, es la falta de respeto continua. Y anoche, te pasaste de todas las rayas posibles, y lo sabes en el fondo de tu corazón, concluyó, con una firmeza silenciosa que heló a Carla más que su propia ira. Carla, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos y de que la furia no recuperaría su coche, salió corriendo de la sala hacia el baño, dejando un rastro de sollozos histéricos y vacíos. Me acerqué lentamente a Andrés. Su hombro estaba tenso, rígido bajo mi mano. Hijo, gracias, pero tienes que relajarte. El coche es solo metal, se recupera con dinero, le dije, poniendo mi mano suavemente en su espalda, buscando darle consuelo. No, mamá. No es solo metal, es la excusa perfecta para el desprecio que ella te tiene, y yo no puedo seguir permitiendo esto. Y tú no mereces esto, mamá. Ningún padre merece ser tratado como un estorbo, me miró, con lágrimas de pura frustración en los ojos. Sigo pensando que debiste quedarte en tu apartamento. Yo habría ido a verte todos los días, pero esta convivencia tóxica nos está destruyendo a los tres. No digas eso, mi amor. Esto es una fase difícil, una prueba. Y es mi culpa también. Yo debí haberme quedado callada en el momento justo. Pero, ¿sabes qué? Pensemos en una solución inmediata, sonreí suavemente, tratando de inyectar pragmatismo y propósito. Ahora mismo, Carla necesita ir a su reunión, y necesita un coche funcional y digno para los próximos días. El seguro tardará semanas en actuar. Y yo tengo mis ahorros. Los ahorros que tenía para mi pequeño y soñado viaje a la costa. Andrés me miró, completamente confundido y alarmado por mi propuesta. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? ¿Estás sugiriendo lo que creo? Quiero decir que yo puedo ayudarte a alquilarle un coche a Carla por una semana entera. Algo funcional, por supuesto, pero que sea digno, para que no tenga que tomar un taxi. Eso le quitará el estrés de encima, y quizás, solo quizás, vea que no soy la enemiga que ella se ha inventado. Que puedo ser apoyo cuando se necesita. Pero lo haremos con una condición, querido hijo, y escúchame bien, le dije, mirándolo a los ojos con toda la seriedad y determinación de mis 68 años. ¿Cuál es esa condición, mamá? Haré lo que sea, me respondió con voz entrecortada. Que yo misma voy a buscar ese coche a la agencia de renta. Y voy a ir sola. Necesito salir de estas 4 paredes asfixiantes. Necesito sentir el sol en mi cara, el aire de la calle, necesito un propósito. Necesito un propósito que no sea simplemente evitar a Carla. Yo me encargo de todo el proceso del coche, y tú te encargas de tranquilizarla y de seguir con la policía y el seguro. ¿Trato? Andrés me abrazó fuerte, con una fuerza que me dolió, un abrazo que era una mezcla de gratitud infinita,
desesperación y amor filial. Trato, mamá. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por tu sacrificio. Pero no tienes que gastar tus ahorros, yo puedo pedírselo a un amigo, murmuró contra mi pelo, con culpa. Sí, tengo que hacerlo. Porque necesito un respiro de todo este drama que nos consume, y salir a la calle a hacer algo útil y concreto es mi mejor terapia ahora. Voy por mi bolso, le dije, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, necesaria y dueña de mi propia iniciativa y destino. Salí del edificio. El aire de la ciudad era denso, pesado, lleno del olor a gasolina, asfalto recalentado y humanidad en apuros. La temperatura había subido drásticamente, y el cielo se sentía bajo y opresivo. Pero yo sentía una energía nueva y extraña. Caminé hacia la parada de autobús más cercana, pensando en la agencia de renta, ya visualizando la transacción. Mientras caminaba por la acera llena de gente apresurada, con mi bolso apretado contra mi pecho, escuché un claxon furioso. Un taxi de color amarillo chillón se detuvo justo a mi lado, la ventanilla bajó de golpe. Era el taxista más gruñón, malhumorado y con cara de pocos amigos que había visto en mi vida. Oiga, señora. ¿Se va a subir o no? Decídase. Me está estorbando el paso, muévase. Me gritó, con el rostro rojo de ira y el ceño fruncido. Yo estaba a punto de disculparme y seguir caminando, cuando un hombre, elegantemente vestido con un traje de corte fino y que caminaba en la dirección opuesta a la mía, se detuvo en seco, me sonrió sutilmente y, sin decirme una palabra, se acercó al taxi con paso firme y decidido. Disculpe, señor. Sea más amable con la señora. Ella es una persona mayor, no un obstáculo en la vía pública. Tenga respeto, le dijo al taxista, con una voz tranquila y educada, pero con una autoridad innegable que no admitía réplica. El taxista, intimidado y sorprendido, se encogió de hombros y se fue a toda prisa, murmurando maldiciones. El hombre se giró hacia mí, con una expresión de amable preocupación. ¿Está bien, señora? Lo siento mucho. Es una mañana muy difícil para todos en esta ciudad, pero no es excusa para la falta de respeto, me preguntó, con genuina preocupación. Sí, joven. Estoy bien. Gracias. Muchísimas gracias. No tiene idea de lo importante y significativo que fue ese pequeño gesto de defensa para mí hoy, le dije, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. La amabilidad inesperada de un extraño era un bálsamo reconfortante y sanador para el desprecio que había vivido. No es nada, señora. Es lo correcto. Que tenga un excelente día, Elena, dijo, y siguió su camino con la misma elegancia, sin mirar atrás. Me quedé allí, congelada en medio de la acera. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era ese hombre? Revisé mi bolso con nerviosismo. El cierre estaba puesto. Todo estaba en su sitio. Miré al hombre que se alejaba, con el traje gris impecable y los hombros anchos. ¿Un cliente de Andrés? ¿Un amigo del barrio? La ciudad es un laberinto de millones de rostros, pero la forma en que dijo mi nombre, tan cálida y personal. Un pequeño escalofrío me recorrió la espalda, pero no era de miedo o temor, sino de intriga y una extraña sensación de ser observada. Me hizo pensar que, quizás, no todo era caos y conflicto familiar. Quizás, había gente mirando y juzgando. Quizás, había un hilo invisible conectando el desastre de Carla con mi propio camino. Mi misión de conseguir el coche me impulsaba, pero ahora, el misterio de mi nombre me daba un nuevo sentido de propósito y valor. ¿Quién era ese hombre, y por qué había aparecido justo cuando yo necesitaba un empujón para salir de la sombra de mi propia casa? El encuentro fugaz con el hombre elegante en la calle, y el hecho desconcertante de que me hubiera llamado por mi nombre, Elena, sin que yo se lo hubiera dicho, me dejó en un estado de profunda perplejidad y reflexión. Revisé mi ropa una y otra vez, mi bolso, mis pertenencias. No llevaba ninguna identificación visible. En esta gigantesca ciudad, donde la mayoría de la gente opta por ignorarse mutuamente como un mecanismo de supervivencia y defensa, un gesto de simple y genuina amabilidad ya es algo raro y precioso. Que ese gesto viniera acompañado de mi nombre, pronunciado con tanta naturalidad, era casi un milagro urbano que me hacía dudar de si había perdido la memoria o si estaba volviéndome demasiado sensible. Pero mi misión era urgente. La prioridad ineludible era Carla. Irónico, ¿verdad?
La mujer que me había humillado de la peor manera posible estaba a punto de beneficiarse del sacrificio de mis ahorros más preciados. Llegué a la agencia de alquiler, un lugar pulcro, lleno de cristal y frío aire acondicionado, abarrotado de ejecutivos y gente de negocios apurada. Utilicé los ahorros que había guardado con tanta ilusión y dedicación para mi plan de un pequeño viaje a la costa. Era mi plan de escape soñado, mi escape personal y mental, pero ahora, ese dinero servía para comprar un respiro muy necesario, no solo para mí, sino para la tensa y volátil paz dentro del apartamento de mi hijo. Sentía que estaba invirtiendo en la cordura familiar. Al rellenar los formularios de alquiler, la joven del mostrador, con una sonrisa forzada y automatizada, me preguntó con desinterés, ¿para cuántos días, señora? ¿Y qué tipo de vehículo está buscando exactamente? ¿Algo con alto rendimiento o solo funcional? Una semana, por ahora. Y algo discreto, funcional. No necesita ser lujoso, solo seguro y confiable, respondí, pensando con una sonrisa interna en cómo Carla odiaría, en lo más profundo de su ser, tener que conducir un sedán común, desprovisto de todo brillo, ostentación y lujo, después de su auto de alta gama. Su castigo sería social. Sentí una punzada de amargura, pero era más una observación sociológica que un deseo de venganza. El destino, o el simple azar de la ciudad, no la había castigado con un rayo vengador, simplemente la había despojado brutalmente de un símbolo superficial de su estatus. Y ese despojo, aunque doloroso y humillante para su orgullo, quizás la forzaría, por primera vez en su vida, a ver más allá de las apariencias y las marcas. A entender lo que realmente importa. Salí de la agencia con las llaves de un coche plateado, un modelo modesto que se mezclaba perfectamente con la multitud de vehículos y no llamaba la atención. El sol de mediodía quemaba el asfalto y el aire estaba denso. Me senté al volante del coche alquilado, encendí el motor y me permití un minuto de soledad y silencio absoluto. La calle era un río furioso de vehículos, de prisa y de ruido ensordecedor. Yo era solo otra gota anónima en ese mar de gente. Pero en ese momento, me sentí extrañamente poderosa y con control. Había tomado las riendas de la crisis con mis propias manos. Ya no era la víctima indefensa de un vaso de agua, sino la solucionadora pragmática de un problema mucho más grande y complejo. Antes de volver al apartamento y enfrentar a la pareja, decidí caminar un poco por el parque cercano. Necesitaba aire fresco y tiempo para reflexionar profundamente sobre el hombre del traje. Me senté en un banco de madera, bajo la sombra protectora de un viejo árbol, y saqué mi teléfono para llamar a mi amiga Teresa. Teresa, por favor, necesito que me escuches. No te imaginas lo que me ha pasado hoy, la noche ha sido una locura, una pesadilla, le conté con detalle y emoción el terrible episodio del vaso de agua, la misteriosa e inexplicable desaparición del coche de Carla y, finalmente, la aparición enigmática del extraño que sabía mi nombre. Teresa, que es una mujer de una practicidad admirable y una memoria asombrosa para el cotilleo de la élite, me interrumpió de inmediato con tono de detective. Elena, detente un momento. Escúchame bien. Descríbeme a ese hombre al detalle. Alto, traje gris o azul oscuro, cabello oscuro y una sonrisa tranquila, casi noble. Me sorprendió tanto su tono de certeza que mi corazón dio un vuelco. Sí, Teresa. Exactamente. ¿Cómo es posible que lo sepas tú? Ay, Elena, por Dios, no puede ser. Es el doctor Federico Lagos. Es el director principal de la Fundación de Arte que patrocina la empresa de Carla y Andrés, uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Es un hombre muy conocido y respetado en el círculo social de tu nuera, y es famoso en toda la ciudad por su educación exquisita y su forma sutil de observar y evaluar a la gente, me explicó Teresa, resolviendo el misterio en un instante. Pero, ¿cómo sabía mi nombre si yo nunca, jamás, lo he visto en mi vida? Insistí, todavía con la voz llena de asombro. Es muy simple y mundano. Tu foto y tu nombre, de manera destacada, están en el escritorio de Andrés, en un portarretratos que no se puede ignorar. Y estoy absolutamente segura de que Carla le ha hablado, aunque no muy bien, de la señora Elena que vive con ellos y es una molestia. Él te reconoció, Elena. Simplemente, te vio en apuros. Y te dio un pequeño, pero crucial, momento de dignidad en la calle. Es un hombre que aprecia la lealtad y detesta la vulgaridad, concluyó mi amiga, dándome una lección. La explicación, tan simple y tan realista, me golpeó con fuerza. No era un misterio místico, ni un ángel guardián.
Era una conexión social en el círculo de Carla que yo había ignorado por completo. El doctor Lagos no era un guardián, sino un hombre observador del círculo social de Carla que, sin yo saberlo, había presenciado indirectamente mi situación. Mi nuera, al obsesionarse con el estatus y los contactos de alto nivel, había inadvertidamente creado una red de personas que veían la verdad detrás de sus complejas apariencias. Esto me dio una nueva y poderosa perspectiva. No estaba luchando sola contra Carla. Estaba en un escenario donde, a pesar de todo, había testigos de mi valor y de su crueldad. Conduje el coche de alquiler hasta el apartamento. Carla estaba en el salón, con un aspecto horrible, con la cara hinchada y roja de tanto llorar y de tanto hablar con la policía y la compañía de seguros. Andrés estaba a su lado, intentando calmarla con una paciencia que ya estaba agotada. Carla, Andrés. El coche está abajo. Es por una semana completa, para que puedas moverte sin problemas, anuncié, dejando las llaves en la mesa de centro con un suave ruido metálico que resonó en el silencio. Carla levantó la cabeza de golpe. Su expresión facial cambió de la pura furia a una sorpresa incrédula y, al mismo tiempo, resentida. ¿Qué es esto? ¿Un coche de alquiler? ¿Y de dónde sacaste el dinero para pagarlo, abuela, de tu pequeña pensión de viuda? Su tono era, a pesar de la necesidad desesperada, todavía despectivo e ingrato. Andrés intervino rápidamente, su rostro marcado por el cansancio extremo, pero su voz era de una gratitud sincera. Mamá, no debiste gastar tus ahorros. Carla, por favor, dile gracias a mi mamá. Ella lo hizo para que puedas ir a tu reunión de mañana y no quedes mal, la regañó, su mirada era una advertencia. Carla se levantó y se acercó a mí lentamente. La tensión entre nosotras era palpable, como la humedad pegajosa antes de una gran tormenta. Me miró de arriba abajo, evaluando mi gesto no como una ayuda sincera, sino como una táctica de manipulación que yo estaba usando. Bien. Gracias, Elena, dijo, usando mi nombre sin el sarcasmo habitual. Pero que te quede muy claro, esto es un préstamo que tengo la intención de devolverte hasta el último centavo. Y no creas ni por un segundo que esto cambia algo de lo que pasó anoche entre nosotras. Su orgullo era una fortaleza inexpugnable, construida a base de inseguridades. Ella era totalmente incapaz de admitir que necesitaba mi ayuda, o de reconocer mi generosidad desinteresada sin ponerle una etiqueta. Su única defensa era proyectar la idea de que su falta de estatus temporal no cambiaba mi posición inferior en el hogar. No es un préstamo, Carla. Es un regalo sincero de mi parte. No tienes que devolverlo. Es un respiro para tu mente y para la casa, le dije, mirándola con una calma inesperada y profunda. Por primera vez, no sentí miedo ni rabia, sino una profunda compasión por la rigidez de su alma y su necesidad enfermiza de aparentar. Carla tomó las llaves del coche plateado y salió sin decir una palabra más, sin dar las gracias completas. Yo sabía que ella odiaría ese coche modesto, pero, inevitablemente, lo usaría para salvar su imagen. El destino, o la lógica urbana, nos había obligado a tener un punto de contacto diferente al conflicto. El vaso roto se había convertido, paradójicamente, en un puente temporal de necesidad mutua. Andrés me abrazó por detrás, con la cabeza apoyada en mi hombro, agotado. Mamá, no sé qué haría yo sin ti. Sé que esto no está bien. Necesitamos cambiar de aires de inmediato, tú y yo tenemos que salir de aquí por tu bien, susurró, y en su voz escuché el verdadero quiebre de su voluntad y de su matrimonio. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, Carla apenas comió y se fue a su oficina a trabajar horas extra. Andrés me llamó a la cocina, con una seriedad que me asustó. Mamá, estuve pensando toda la tarde y noche. Ella no va a cambiar, no tiene la voluntad para hacerlo. Y yo no puedo seguir pidiéndote que soportes este trato tan cruel y degradante. No es justo. Hice una llamada muy importante hoy. Hablé con el dueño de tu antiguo apartamento, tu antigua casa, dijo, con la voz baja, pero firme como una roca inamovible. Lo miré, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Yo sabía exactamente a dónde iba esa conversación, pero el miedo a volver a la soledad era un fantasma que me perseguía. ¿Y qué te dijo el dueño, hijo? ¿Qué es lo que has decidido hacer? Que está disponible para entrar. Mañana mismo podemos firmar el contrato. Si quieres volver a tu espacio, a tu rincón, a tu vida, mamá, yo lo pago todo. El alquiler, las cuentas, todo lo que necesites para vivir dignamente.
Quiero que vuelvas a tener paz y, sobre todo, dignidad. Yo te visitaré todos los días, cenaremos juntos, como antes, pero no puedes vivir más aquí. Tú te mereces tu propia paz, concluyó, con una determinación que nunca le había visto en toda su vida. No era un abandono. Era una protección desesperada, tardía, pero valiente. El vaso de agua y la desaparición del coche habían forzado a Andrés a crecer. El obstáculo real ya no era Carla, sino la decisión de Andrés de priorizar mi bienestar y mi paz mental sobre la fachada de su matrimonio. Sentí un alivio inmenso, mezclado con la tristeza de una madre que sabe que el nido se rompe de una manera dolorosa. Mañana, mi vida cambiaría para siempre, pero no sabía si Carla lo permitiría tan fácilmente. El final de la convivencia era, irónicamente, el comienzo de una nueva batalla emocional por el afecto de mi hijo. El amanecer del día de mi partida definitiva fue gris y profundamente melancólico, como si la ciudad entera estuviera llorando por mi destino. El apartamento de Andrés se sentía extrañamente vacío, a pesar de que mis pocas y humildes pertenencias apenas se estaban empacando en cajas de cartón. La decisión de volver a mi antiguo apartamento, con el apoyo económico incondicional de mi hijo, no representaba, en absoluto, un fracaso personal. Por el contrario, era mi victoria más íntima y fundamental. La victoria irrenunciable de la dignidad sobre la humillación continua que había vivido durante meses. Andrés se había despertado muy temprano, incluso antes de que saliera el sol, para ayudarme a empacar mis libros, mis viejos discos de vinilo y mis recuerdos más preciados. Sus movimientos eran torpes y cargados de una mezcla palpable de culpa por el pasado y alivio por el futuro. Se sentía culpable por haber tardado tanto en tomar la decisión, pero aliviado de que el conflicto terminara. Mamá, de verdad, lamento muchísimo, con el alma, que haya tenido que llegar a este punto tan doloroso. Yo debía haber puesto límites mucho antes, desde el principio, para protegerte, me dijo, mientras envolvía con cuidado y ternura una pequeña estatuilla de porcelana que me había regalado mi madre. Su voz se quebró ligeramente por la emoción. No te culpes, hijo mío. El amor incondicional a veces nos hace ciegos a la realidad más obvia. Pero, ¿sabes qué? El verdadero amor también nos enseña a protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. Lo que hiciste ayer, defendiéndome y priorizando mi paz sobre el drama, eso es todo lo que necesito saber de ti, Andrés. Lo que pase con Carla ahora, es solo asunto de ustedes, tú y tu esposa. Yo necesito mi propio cielo, mi propia calma y mi propia dignidad, le dije, sonriéndole con una sinceridad que venía de lo más profundo de mi alma. Carla apareció en el umbral de mi habitación, vestida impecablemente para su trabajo. Por supuesto, se había llevado el coche de alquiler plateado que yo le conseguí. Había algo sutilmente diferente en su actitud. Su rostro estaba visiblemente cansado, no solo por el estrés del robo y la junta, sino por la pelea interna que, finalmente, había comenzado a librar contra su propia vanidad y arrogancia. ¿Te vas a ir, Elena? ¿Así, sin más, después de todos estos meses? Preguntó, su voz desprovista de burla, sonando casi hueca y triste. Me miró con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Sí, Carla. Vuelvo a mi apartamento de siempre. Andrés se encargará de todos los detalles legales y financieros, respondí, deteniéndome en la tarea de doblar sábanas viejas, sin darle mucha importancia. Andrés salió de la habitación con un gesto, dejándonos a las dos solas en lo que sería nuestra última confrontación. Era el momento de la verdad, sin la necesidad de actuar para espectadores. Me imagino que estarás feliz con el resultado. Conseguiste lo que querías desde el principio, mi distanciamiento de Andrés, espetó, intentando recuperar su tono sarcástico habitual, pero fracasando por completo. La convicción se había ido. No, Carla. No estoy feliz. Estoy en paz, que es muy diferente. Y estoy profundamente triste por la mujer ambiciosa y superficial que has elegido ser. Tienes un buen marido, una vida cómoda, un futuro asegurado, pero estás tan obsesionada y cegada con lo que piensan tus amigos y socios de la élite que estás destruyendo lo que realmente tienes en casa, le dije, mirándola a los ojos con una intensidad que la obligó a desviar la mirada. Carla se apoyó pesadamente en el marco de la puerta, como si el peso de su vida la estuviera aplastando. Su rigidez habitual se rompió por un momento, revelando una fisura en su armadura. Tú no puedes entenderlo, Elena. Mi madre nunca me dio nada, nunca me apoyó, nunca me vio. Tuve que luchar sola por cada cosa que tengo. Y tú,
que tienes a Andrés tan devoto y tan a tus pies, me recuerdas constantemente todo lo que a mí me falta en mi propia historia. Me recuerdas que soy la intrusa en la vida de mi propio marido. Y sí, me molesta profundamente que me hables delante de mis amigos, porque ellos no tienen por qué ver tú. Se detuvo, buscando la palabra más hiriente, y esta vez, su voz tembló. Vida sencilla y humilde. Mi vida es sencilla, Carla, porque es, precisamente, real y auténtica. Y tu vida es un montaje complejo de apariencias, y se cayó como un castillo de naipes en el instante en que perdiste tu coche y tu estatus. ¿No te has dado cuenta de que la única persona que te ayudó de verdad en tu momento de necesidad, la única que te consiguió un auto para salvar tu reunión, fui yo? No tus amigos de la Fundación de Arte, le recordé, con suavidad en la voz, pero con la contundencia innegable de la verdad que no podía ignorar. Carla desvió la mirada al suelo, incapaz de sostener la mía. Sus hombros cayeron visiblemente por el peso de la confesión y la culpa. Gracias por el coche, Elena. Te lo pagaré. Y lo del vaso. Estuvo mal. Lo sé. No debía hacerlo. Estaba estresada y... No te disculpes por la presión, Carla. Discúlpate por el desprecio con el que me trataste, por la intención de humillarme, la corregí, con firmeza. Ella asintió, lentamente, con la cabeza gacha. Lo siento, Elena. Por el desprecio. Y por lo que te hice pasar, dijo, y por primera vez desde que la conocí, su voz sonó completamente genuina y sincera. Era un pequeño, pero crucial, avance en su coraza. No era el comienzo de una amistad, sino un reconocimiento tardío de mi valor. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Horas después, yo estaba instalada en mi antiguo apartamento, mi hogar. Las paredes eran viejas, pero familiares, el olor a madera y el sol que entraba por la ventana me envolvían en un abrazo silencioso y reconfortante. El apartamento era más pequeño, más antiguo, pero era totalmente mío, sin condiciones ni desprecios. Mi verdadero hogar donde la paz residía. Andrés estaba conmigo, terminando de ayudarme a colgar el portarretratos en la pared. El mismo portarretratos que había delatado mi nombre al doctor Lagos. Mira, mamá. Aquí. Justo en el centro del salón. Para que sepas que siempre estás en mi mente, dijo, clavando el gancho en la pared con un martillo. Lo miré. Estaba allí, mi foto, la foto de la mujer que amaba por encima de las apariencias y las presiones, la mujer que había priorizado. Hijo, estoy bien. Estoy más que bien, estoy en paz. Tú me diste mi paz de vuelta. Y ahora tienes que volver a tu casa. Ve a luchar por tu matrimonio, si eso es lo que quieres. Yo ya no soy la excusa ni el foco del conflicto, le dije, tomándole la mano con afecto. Andrés se quedó conmigo hasta que el sol se puso por completo en el horizonte. Cenamos la cazuela de pollo que tanto le gusta, la que él extrañaba tanto de la casa de su infancia. Y al despedirse en la puerta, me dio un beso largo y tierno en la frente, con la promesa de volver. Mañana vuelvo, mamá. Y pasado. Y pasado. Siempre estaremos juntos. Y te prometo que de ahora en adelante, las cosas serán muy diferentes en casa, para los tres. Vamos a cambiar, a crecer, me prometió, con una sonrisa de alivio y esperanza. Me quedé sola. Me senté en mi poltrona favorita, mi rincón de paz. La ciudad afuera brillaba con millones de luces frías y distantes, pero mi pequeño apartamento era un refugio cálido y lleno de mi propia vida. El vaso de agua me había quitado mi dignidad por un momento, pero la desaparición del coche de Carla me lo había devuelto todo, la determinación de mi hijo y mi propia dignidad irreemplazable. Aprendí que los obstáculos son pruebas necesarias para el alma, pero que el apoyo incondicional de la gente que nos ama, e incluso el gesto fugazmente amable de un extraño, puede ser el motor más fuerte para el crecimiento personal. Carla seguiría siendo Carla, con sus luchas por la apariencia, pero yo ya no era su blanco. Yo era Elena, la dueña de mi propio destino, en mi pequeño apartamento, con mi hijo llamando a la puerta. El vaso roto y el coche perdido. Un recordatorio constante de que a veces, el universo tiene una forma extraña y realista de enseñarnos a distinguir, con dolor, entre el precio efímero de las cosas materiales y el valor incalculable de las personas. Y yo había recuperado el mío.